Florida National University. Un día con Berechi. En la vida, el médico prevé, el científico descubre y el poeta la canta. Primera redacción de abril. La esbeltez del verano se yergue en abril, se cuelga del sol, se astilla en la luna. Es el mes de los abanicos parloteando en los salones, del furor de las brasas y del amor escondido. Este abril sube de tono en el rapto primaveral que mayo tiende sobre sus calores, sobre las huellas dormidas por la sed del invierno. Por abril se fugan dóciles los enamorados, suben en olas al filón de su espuma, al clamor de su infinita juventud, arrastrando marzos febriles o ardientes postdatas de cruciales febreros. En la rojiza bóveda del atardecer, tu recuerdo está siempre disponible en mi memoria, tu piel siempre fresca en las carnosidades de los mangos, en las arterias de mis palabras que en abril arden con tu nombre. Muy buenas tardes, nos encontramos aquí en la silla VIP con el doctor José Pérez y Sayonara Cantillo desde los estudios de Florida National University. Y hoy me encuentro con el poeta contemporáneo postmoderno, que hoy nos trae la presentación de su libro Poeta autoconvocado, el doctor Ariel Montoya. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Sayonara y José, gracias por esta amena plática, esta amena conversación. Siempre es un deseo para mí compartir, y todo poeta pues escribe para compartir su obra con el mundo, y más a través de tanta gente que llega a través de la vía de las redes sociales con tu programa. Gracias, doctor, un privilegio estar aquí compartiendo la silla VIP con usted, como todos nuestros queridos invitados. Doctor, usted es de nacionalidad nicaragüense, ¿y nace dónde? En Esquipulas, Matagalpa, en la zona norte céntrica de Nicaragua, un pueblo de cafetales, de ganadería, ahora un poco erosionado por la crisis del medio ambiente, pero siempre con paisajes frescos en el invierno, en diciembre, y siempre en la añoranza mía donde voy. Hermosa Nicaragua, le mandamos un saludo a su tierra querida, doctor. Doctor, y usted en Nicaragua usted hizo unos estudios, estudió Derecho, pero en donde se gradúa de diplomacia, ¿verdad? Es en Guatemala, tengo entendido. Sí, estudié Derecho en Nicaragua, pero mi vida ha estado siempre zigzagueada por la política, desde la sistematización de las dictaduras. Lamentablemente todo el continente americano, y sobre todo el subcontinente, América Latina, el Caribe, han estado siempre bajo fuerzas cíclicas de dictaduras de entre 40 y 50 años que van apareciendo. Entonces, cada generación evidentemente es permeada por estos procesos negativos de la democracia. Costa Rica es el mejor ejemplo de una democracia más participativa, y sobre todo después que tuvo una revuelta prácticamente cívica, más que una revolución, y comprendieron el camino de la democracia, y hoy en día Costa Rica es un país ejemplar ante el mundo. Lamentablemente nosotros como vecinos nos quedamos rezagados. Hemos sido un país de revoluciones fallidas, de dictaduras de derecha y de izquierda, como ahora la sandinista. Y bueno, entonces prácticamente uno nace en esos procesos y aprende a convivir. El ser humano es un animal de cohabitación. Entonces hemos aprendido a vivir exilios, a vivir de nostalgias, a vivir de arraigos, y a vivir también de sueños en un mejor porvenir. Y es por eso que siempre la poesía está presente, como todo arte, ¿verdad? Está presente en esa medida. Así que estudié Derecho, pero trunqué los estudios en Nicaragua, y después estudié Ciencias Políticas en
en Guatemala. Muy interesante. Doctor, también usted es periodista, ¿verdad? Y es editor de libros, de revistas, escritos, columnas. Háblenos un poco de su vida profesional, que es bastante enriquecida. Bueno, siempre he vivido entre periódicos, entre papeles, entre imprentas, y ahora hay que convivir con la modernidad. Por ejemplo, quiero decirte que yo soy un enamorado de las imprentas, de los olores de los periódicos. A fin de cuentas son maderas. La textura de los libros. A fin de cuentas son árboles. Son árboles. Transformados, ¿verdad? Y ahora el mundo está cambiando. Fíjate que yo siempre soñaba con tener una imprenta. Ahora ya no, porque primero sería terrible pagar la planilla. Y segundo, ahora, por ejemplo, cualquier persona puede publicar en Amazon o en otra red global, puede publicar un libro desde un ejemplar hasta 1 millón de copias. Sí. Y ya no es aquello de que hay que buscar un presupuesto, hay que buscar, es decir, muchas cosas en la vida, ¿no?, se están simplificando, y eso en parte es producto del desarrollo tecnológico de la humanidad, que también es bueno, que también es positivo. Tiene su parte buena, pero no debemos de verdad dejar olvidado, como usted dijo, la textura, el valor del árbol, ¿verdad? Claro. El olor del periódico. Claro. Porque no es lo mismo, como digo yo, incito mucho en los niños, en los jóvenes, que le inculquemos el valor del libro, de la textura. ¿Por qué? Porque no es lo mismo irse bajo un árbol, tomar un libro en la exquisitez, ¿verdad?, del aroma, del ambiente. Yo sé que es muy importante la tecnología. Y hay libros que... no abandonar esa etapa. ¿Perdón? Digo yo que también es muy importante la tecnología, como usted dice, pero que claro, no abandonen esa. Yo creo que el hombre esencia moderno debe volver un poco a nuestras raíces agrarias, a la agricultura. Todo ser humano, yo creo que debería de volver a esa parte ancestral positiva. Por ejemplo, si tú vives en una casa con un patio grande, ¿por qué no sembrar hortalizas, tomates, albahacas, cilantro? Tener contacto con la naturaleza es hermoso. Chiltomas, exactamente. Y eso permite una convivencia con el universo, con la naturaleza maravillosa, que en el fondo es el producto que los poetas recogemos después, posteriormente. Por eso por ejemplo, Neruda le cantaba a la fruta, sí, a la comida, y los grandes odas a la cebolla, por ejemplo. Entonces, yo encuentro en las frutas una potencialidad pavorosa para escribir poemas. Qué lindo, qué hermoso. Y en sus poemas yo quiero que antes de entrar en profundidad, ¿por qué escogió el poema El mes de abril? Bueno, quizá porque es el mes en que nací. Quizá porque es el mes en que nací. Yo nací un 30 de abril, ¿verdad? Y abril es como la frontera entre el fin del verano, sobre todo en nuestros países tropicales, sí, y la llegada del invierno. Que el invierno en nuestros países centroamericanos es un invierno con calores también, no es como en otras partes que hay 4 estaciones, como acá en Estados Unidos, ¿no? Que varía. Nosotros tenemos 2 estaciones, son severas. Hay una canícula en agosto que no llueve. Y es hermoso ese proceso porque en marzo, en abril, por ejemplo, históricamente el campesino hace las quemas para preparar la tierra. Aparecen los jocotes, aparecen los mangos, los marañones, las naranjas. Y en el invierno aparecen otras frutas. De tal forma que vivimos en una armónica combinación con la naturaleza alimentaria, y eso produce pues uno de los encantos más admirables de la vida, como es degustar los frutos que la vida nos da a través de la naturaleza. Qué hermoso, y qué mejor que en un poema, como usted lo acaba de representar en el primer poema de su libro, El poeta autoconvocado. Antes de que hablemos de la obra literaria, también usted nos representa como canciller. ¿Cuál es la representación como canciller de la Academia Norteamericana de la Literatura Moderna? Bueno, es un cargo que tiene una función específica, que es promover la difusión de los valores de las letras hispanas, de la cultura hispana, de la poesía hispana,
en un país anglosajón como Estados Unidos, ¿verdad? En interacción también con las academias de nuestros países. Entonces, es un cargo interesante. Acabo de estar, por ejemplo, en Washington un mes y ya realicé una primera misión, ¿verdad?, de establecer un vínculo con la presidencia de la academia, la señora Rosalía de Castro, que es su presidenta. Mandamos muchos saludos a la señora Rosalía. Nuestra amiga, por cierto. Claro. Y los poetas de Voces Libres, letras vivas, perdón, de Virginia, en Washington, que quieren ellos establecer un punto de reuniones quincenales y buscando, pues, a través de estas tertulias de ellos, un acercamiento para que la academia tenga una representación allá. Entonces ya conversamos con los poetas allá, conversé con la doctora Rosalía, con Merced Álvarez, que es nuestra presidenta acá en Miami, y se trata de eso, se trata también de participar en una agenda intensa que viene para el próximo año, de talleres de poesía, de conferencias literarias. Vamos a estar un mes con el público que quiera asistir invitado en Books and Books. Ahí vamos a estar apoyando. ¿Verdad? Para tener estos conversatorios sobre los valores de las letras hispanas. ¿Y quiénes pueden participar? Cualquier ciudadano. Eso es lo importante, que la academia está en una fase de apertura ante la población, de que la gente, de que el pueblo, de que el ciudadano común pueda participar en las reuniones que tiene la academia. A fin de cuentas, ¿qué es la academia? Es la rectora del habla nuestra. Pero el habla nuestra es el habla del pueblo. Las palabras las crea el pueblo y las academias evidentemente las van recogiendo. En este caso, de la literatura, ¿verdad? Es lo que se va produciendo en los últimos tiempos. Y se resalta el enriquecimiento de la lengua española. Claro. ¿Y cómo pueden, antes de pasar, porque como usted vamos a tener varios artículos, yo quiero que usted diga cómo pueden inscribirse, cómo se puede llegar a que ellos puedan participar? Bueno, yo creo que lo primero, ¿Por medio de estableciendo... sus redes sociales también? ¿Perdón? ¿Por medio de sus redes sociales pudiera? Exactamente, a eso quería comunicarme. Ahora nadie puede decir que no sabe de una institución. Por ejemplo, usted me hablaba recientemente de la NASA. Sí. Cualquier persona no tiene que ir hasta la NASA. Claro. Creo que queda en Cabo Cañaveral. Sino que se puede ir a través de la página web. Esa es la comodidad. De un correo electrónico, de un teléfono, y desde ahí establecer una comunicación previa a un contacto físico. Claro. Igualmente lo puedes hacer con cualquier institución de África, de Asia, de Oceanía, de Europa. Llegamos a todos los ángulos del universo. Exactamente. Sí, el mundo se tecnologizó, el mundo se volvió, además de una aldea planetaria, sí, se volvió también una factoría para la comunicación. Y ya nadie puede escapar a eso. Por ejemplo, yo creo que el campesino como tal, ese hombre que se levantaba y que conocía las horas por las fases que el sol iba cayendo, ya esa persona ya no existe. Ya no. Humanamente existe, pero ahora él anda con un teléfono en la mano también. Ya esa persona alejada de todos los tapices tecnológicos, ya creo que no hay ningún ser humano en el mundo. No, y es un avance que nos ayuda mucho. Claro, rompe por otra parte con el que modelo de vida. ¿Verdad? Equilibrar, sí. Nunca perder la esencia. Por ejemplo, ya los esquimales, ya no son esquimales porque padecen de diabetes ahora, o sea, se han vuelto metódicamente parte de la sociedad de consumo contemporánea. Entonces, donde sea que vayamos, el hombre está ya tecnologizado. Sí, eso no lo podemos evitar. Sí. Hasta cuando estamos hablando de la institución Paralelismo Siglo XXI, ¿en qué consiste? Porque aquí tengo entendido que defienden la libertad y la democracia a nivel internacional, ¿no? Sí, bueno, vamos a respetar está aquí, la filosofía de su programa, ¿verdad? Sí, para no caer en política, claro, pero sí es un tema muy delicado. Creo que todo ser humano que se considere como tal está obligado a defender la libertad. La libertad, creo yo, es el más alto de los cantos, es el más alto don de todo ser humano. Qué hermoso lo que ha hecho. Ser libre, poder decidir qué quiero hacer en mi vida, por qué elegí vivir en este país y por qué vine en contra de mi voluntad a este país.
ya lo último no es libertad, sino que es imposición. ¿Por qué debo votar por un partido que no me representa? ¿Por qué debo ir a una marcha que no me siento contento con asistir? Entonces, ya ahí entramos en un sistema que está atentando contra la libertad. Y la libertad es, como decía el Quijote, es un alto don, ¿verdad? Para los seres humanos. Entonces, hemos creado con un grupo de amigos venezolanos, bolivianos, cubanos, colombianos, el movimiento Paralelo 21 por la defensa de la libertad en las Américas y el mundo, para precisamente recordar en nuestros eventos que hagamos la importancia, la trascendencia y la necesidad de la libertad en tiempos como los actuales. Todos los tiempos son amenazados, pero los tiempos actuales son más amenazados por seres transgresores de la libertad, porque volvemos a lo mismo, porque la tecnología, así como fue creada para lo bueno, la usa mucha gente para lo malo. Natural. Ahora un chat, un fake news, por ejemplo, te desbarata y acaba con tu vida, con tu imagen personal, privada o pública. ¿Por qué? Porque ya queda el antecedente de que tal persona cometió tal delito. Exacto. Aunque después se desmienta, ya queda el antecedente. Y eso hay que combatir eso, porque hay que defender la integridad de todo ser humano. Y como poeta, una palabrita de libertad que le salga así de su sentido. Bueno, vamos a decirlo con un poema. Claro, si eso estamos hoy a deleitarnos con el poema. Amada, siempre seremos dos. Amada, volví a las plazas, a las calles, a la protesta. Era difícil encontrarnos entre tantos sudores, con tantas desparramadas consignas e ideologías que por años usamos contra uno y otro dictador. Con aquel pueblo de todos, entre todos, cómo te busqué en cada grito de libertad. No en los refugios de nuestros besos, sino bajo los escombros de adoquines levantados en los bulevares, asediados por policías sin corazones en sus dedos, en la ciudad contaminada de pandillas y balas, en cada ausente corazón ya sin latir bajo la muerte y la rabia, en cada voz que se alzaba como un trueno o un tesoro, en esa multitud desde la cual siempre seremos dos. Wow, yo me duermo y me levanto y me duermo y no me cansaría de verdad de escuchar los poetas. Qué gran honor, qué gran honor. Le digo que desde niña a mí me gusta escribir, yo también escribo poemas, no como ustedes quisieran, pero yo aprecio mucho el escritor guatemalteco Luis Cardoso y Aragón decía, por cierto, que la poesía es la única prueba concreta de la existencia del ser humano. La poesía. Yo soy un enamorado de las ciudades verdes. Y van a decir que estoy loco, ¿verdad? Pero, por ejemplo, Managua, mi capital, es una ciudad como incómoda, urbanamente hablando. Sí. Yo la quiero porque es mi capital y la adoro, es mi jardín. Pero Managua es un poco compleja por el terremoto, que ya no se construyó, ya no quedan áreas verdes casi, quiero decir terrenalmente. Qué pena, pero está poblada grandemente de árboles. Y uno va a Washington y Washington está en medio de montaña. Entonces, me encanta ese verdor, esa floresta, siempre verde que acompaña a algunas de nuestras ciudades. Y parece paradójico, pero Managua es una capital verde en gran parte. Entonces, eso lo hace a uno sentirse hijo, ave o rumiante de ese jardín. A mí me apasiona mucho la ciencia, la teología y la ciencia, precisamente porque me hace volar, me hace romper esas fronteras que me limita el sistema físico. Sí. Y por eso yo leo, cuando me siento, quiero relajarme, leo un libro, busco un poema, leo un pasaje de la Biblia y leyendo yo me siento en paz conmigo misma. Me encuentro yo solita, en la voz de la especie la duermo.
y me concentro mucho, y yo invito a todos los jóvenes, sobre todo que han perdido la esencia de la lectura, Se ha perdido bastante ahora. que se inclinen a leer un libro, que se esfuercen a leer un libro. Y una vez que ellos encuentran esa sensibilidad en el libro, ellos van a querer leer otro libro. Claro, y hasta claro. escribir un libro. Bueno, además, como decía el gran poeta argentino Jorge Luis Borges, Un decía gran él, poeta. soy más poeta leyendo que escribiendo. Escribiendo. Así que cuando tú estás leyendo, tú eres poeta en ese Eres momento. poeta, Claro. es una sensibilidad enorme. Doctor, y usted no solamente le ha escrito a la naturaleza, también a la familia y al amor, también es apasionado al amor. Y yo quisiera pues que nos recorra un poco el libro, El poeta autoconvocado. Pero antes, ¿por qué autoconvocado? Vamos a hablar un poquito del título. Bueno, mira, el tema autoconvocado surgió de unas protestas en Sudamérica, Sí. ¿verdad? Es decir, no es la persona pagada por el ministerio donde tú trabajas para que vayas a una concentración. Wow. No es el estudiante manipulado por el cabecilla del grupo Sí. que le dice, vamos a la marcha. Autoconvocado es aquel que siente el deber cívico y moral de asistir a una reunión para una protesta. ¿No? ¿Y qué más, doctor? Y entonces dentro de esto, el autoconvocado es la persona que asiste a una cita con la historia. Wow. Entonces, el libro mío originalmente se iba a llamar OPA. OPA es una palabra griega que demuestra tenacidad, demuestra que hay que seguir adelante si estás con una depresión, estás triste. OPA es como una palabra sinónimo de resiliencia. Esos golpes traumáticos que nos golpean duro a veces, Que te ¿verdad? hacen ser fuerte. Entonces exactamente por eso surgió la protesta de la juventud de Nicaragua y decidí cambiarle el nombre porque, vuelvo a repetirte, evito caer en lo que una gran cantidad de poetas, por no decir la mayoría de mi país y de mi generación y de las anteriores, cayeron respaldando sistemas perversos y represivos en nombre de la revolución. Eso es caer en el panfleto. Literatura que no tiene ahora ningún significado. Entonces yo, evitando caer en esos malos pasos, sí creo que es importante como poeta denunciar, así como cantar la realidad, recrearla, embellecerla, denunciarla cuando Para hay que hacerlo. casa, Entonces, ¿no? por ¿Cómo eso, pueden conseguirlo? bueno, este libro ya es producto de una crisis, porque por ejemplo, cuando vine a Miami hace un año, en esos meses, yo estaba con la ilusión de que el libro se presentara y se vendiera en la librería. Me di cuenta que la librería cerró. Oh, Ya. Entonces, ¿qué es lo que hice, verdad? Dinamizar mis conocimientos artesanales como editor y llevarlos a una esfera del primer mundo. Y lo publiqué con el sello Estela Darío, que es un sello que hemos creado, un grupo de editores centroamericanos, para promover las relaciones de hermandad entre Costa Rica y Nicaragua, y entre todo Centroamérica y los pueblos latinoamericanos. Porque Estela Darío significa el nombre de la primera esposa de Rubén Darío, Rafaela Contreras. Su seudónimo era Estela y Rubén Darío. Ella de padre hondureño, nacida en Costa Rica, casada con nicaragüense, vivieron en El Salvador, entonces tienen toda la raigambre, ¿verdad?, de ser considerados internacionalistas centroamericanos. Y con mi amiga Maciel Álvarez, pues publicamos el libro. Hubo tropiezos, hubo atrasos de miles de formas, se cambió el diseño, se cambiaron los formatos, Que nadie sabe. pero a través de Maciel llegamos a la publicación del libro y bueno, ya ha estado en 3 ferias de libros en Filadelfia, que lo presentó en Washington, Reston, en Washington y acá en Miami. Con otra obra literaria que sé que la va a sacar también, con todos sus proyectos que son muy importantes para el enriquecimiento de nuestra lengua hispanoamericana y también por el amor que le tiene a la libertad. Claro, Ha sido sobre todo por hoy Sobre aquí en la silla VIP con el doctor José Pérez Sayonara Cantillo desde los estudios de Florida National University. Un saludo muy especial a nuestra querida doctora María Cristina Regueiro. Gracias.